Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Conversando con Europa. Muchísimas gracias por participar en esta iniciativa que nos acerca un poquito más al trabajo de nuestros eurodiputados en Bruselas. Hoy tengo el placer de presentar a Pablo Arias, eurodiputado del Grupo del Partido Popular, con el que hablaremos sobre un tema muy interesante, la regulación de los servicios y mercados digitales. Antes de comenzar, os agradezco a los oyentes una vez más vuestra participación y os animo a formular vuestras preguntas y dudas a nuestro invitado. Ya sabéis que esta es la idea de nuestro formato Conversando con Europa, que vosotros, los stakeholders, entréis en contacto directo con un eurodiputado para hablar de temas y proyectos legislativos de actualidad. Y cualquier duda o pregunta que os surja, la podéis hacer en el chat. Y si os surja algo más adelante, lo podéis enviar a través de email a Pablo mediante su correo institucional, que también os facilitaremos en el chat. Dicho esto, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Pablo Arias. Gracias otra vez por estar con nosotros. Pablo, tú eres diplomado en marketing y máster en gestión y dirección de empresas, si no me equivoco, y tu carrera en Bruselas comenzó en el año 2000 como asistente parlamentaria y entre 2002 y 2004 fuiste nombrado asistente del presidente del gobierno de España en esa época, José María Aznar, y fuiste su jefe de gabinete entre 2004 y 2009. Y actualmente en el Parlamento Europeo eres vicecoordinador del Grupo Popular en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo y miembro suplente de la Comisión de Transporte y Turismo. Y también formas parte de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los Estados Unidos, que puede ser útil, ¿no? Si miramos todas las plataformas que están en Estados Unidos. Finalmente, cabe destacar tu compromiso con la promoción de un ecosistema digital seguro, justo y competitivo en la Unión Europea, el tema que nos interesa hoy. De hecho, en tu primera legislatura creaste y presidiste el grupo de trabajo del Parlamento Europeo para el mercado único digital y fuiste ponente de varios informes al respecto. Y en la presente legislatura has sido el ponente del Grupo Partido Popular Europeo para el informe sobre el Digital Services Act y el Digital Markets Act, el tema del que vamos a hablar hoy. Sin lugar a duda, esta amplia experiencia nos ayudará a entender mejor qué está pasando con uno de los ejes más importantes de la estrategia digital europea. Pablo, cuando me he preparado para esta entrevista, me he visto que hace un par de semanas comentabas que existe una línea muy fina entre el uso de datos personales y no personales una vez entran en el sistema de la inteligencia artificial y hablas de la necesidad de ser muy rigurosos y cumplir con unas normas de transparencia claras que establezcan líneas rojas. ¿Nos puedes explicar un poco más lo que significa todo esto para nosotros, los consumidores? Te cedo la palabra, Pablo, para una pequeña intervención de tu parte. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación, Jürgen. Bueno, yo, si me permites, voy a hacer una pequeña puesta en escena de dónde estamos, de dónde venimos y qué es lo que está pasando, ¿no? Y además este es un foro lo suficientemente importante como para hacerlo y como para trasladar qué es lo que estamos haciendo aquí, trasladar el trabajo que se está haciendo desde la Unión Europea, las instituciones en general, pero sobre todo desde el Parlamento Europeo, ¿no? La Comisión Europea ha lanzado esta legislatura 3 pilares básicos. Uno ha sido el ámbito digital, el pilar digital. El segundo es el ámbito medioambiental, que es conocido como el Green Deal. Y el tercero, que es sobre el que se cimentan los 2 primeros, puesto que si no estarían cojos, por decirlo de alguna manera coloquial, que es el European Way of Life, ¿no?
Sobre la carrera digital global, Europa, bueno, no es ningún secreto que nos hemos quedado atrás. No somos un key player. Cuando sí lo fuimos no hace mucho, en la transición tecnológica, en la antesala al ámbito digital, con empresas que eran reconocidas a nivel mundial, ¿no? Pues podemos poner el ejemplo más conocido que podría ser Nokia, pero también habría otras muchas empresas bueno, pues que lideraban el mercado a nivel global en esa transición tecnológica, ¿no? En esa antesala del ámbito digital. Bueno, no supimos o no prestamos la suficientemente atención para pasar de aquella antesala a la etapa, a la era digital y, bueno, pues fuimos incapaces de crear un ecosistema propicio para el desarrollo de nuestras startups digitales, de nuestras empresas bueno, pues nos quedamos atrás. Ahora, los emprendedores, bueno, pues en Europa prefieren vender sus iniciativas empresariales antes de luchar por crecer, puesto que tenemos un ecosistema que no es propicio para que crezcan. Y, por tanto, bueno, pues aquí se celebra cuando una iniciativa, una startup, una iniciativa empresarial en el ámbito digital, pues es comprada por un gigante digital, por ejemplo, por un puñado de millones de euros. Y, sin embargo, en el otro lado del Atlántico, por ejemplo, las empresas lo que celebran es, por ejemplo, cuando llegan a alcanzar el billón de dólares por capitalización bursátil, ¿no? Entonces, por tanto, bueno, pues claramente hay una clara distancia, hay un claro mensaje de los mercados hacia lo que es una empresa que empieza como una startup en Estados Unidos y otra que lo hace aquí en Europa, ¿no? En Estados Unidos tiene ese potencial de crecimiento y tienen esa intención de crecer y de convertirse en algo importante en el ámbito digital, mientras que aquí en Europa pues lo que estamos es más pendientes de ver si alguien viene, se interesa por nuestra idea y nos la compra antes de poder ver todo el potencial que tiene, ¿no? Bueno, consciente de estos retos, la Comisión Europea ha presentado una estrategia digital. Una estrategia digital donde las propuestas del Digital Services Act y del Digital Market Act son probablemente las dos iniciativas más importantes, pero no las únicas. Hay una estrategia de datos, hay una estrategia sobre inteligencia artificial, etc. Pero centrándonos en estas dos cuestiones y en el cómputo general de lo que plantea la Comisión, podemos decir que por primera vez, y esta es una opinión personal, pero que mucha gente también la comparte, es que la Comisión y las instituciones europeas por primera vez tenemos claro un plan estratégico en el ámbito digital capaz de intentar recortar esas distancias que tenemos con nuestros principales competidores, que podríamos, por simplificar, decir que son Estados Unidos y China, ¿no? Bueno, necesitamos un marco regulatorio digital. Eso es una obviedad. Y en este contexto, bueno, pues digamos que cuando estaba elaborando esta propuesta nos llegó la pandemia del coronavirus hace ya más de un año y el COVID-19 pues ha dejado en evidencia estos retos y nos ha demostrado que las herramientas digitales son esenciales en nuestra vida cotidiana y que serán más importantes si cabe en el futuro. Durante la pandemia, bueno, pues las empresas que operan en el ámbito digital, digamos que han sufrido menos o han podido minimizar el impacto de la pandemia en la economía que las que no están digitalizadas. Y esto no ha hecho más que empezar, ¿no? El ámbito digital será crucial para desarrollar la economía y el empleo en Europa y, sobre todo, el empleo joven, como demuestran los datos que hemos obtenido de este periodo de la pandemia, que yo creo que es muy relevante. Pero también ha sacado a la luz los problemas y los peligros que tiene Internet, como la proliferación de los productos ilegales y peligrosos para la salud de los europeos, como, yo qué sé, supuestas vacunas y remedios, cuando aún no existían, ¿no? Medicamentos que no existían, bueno, pues en las plataformas o en el ámbito digital veíamos que proliferaban esos remedios milagrosos, ¿no? Para luchar contra el COVID-19, ¿no? Y así como noticias falsas, desinformación. A ello se le suma la consolidación de los grandes gigantes digitales en territorio europeo que actúan como esa denominación, ese cuellos de botella, ¿no? Esa denominación que se ha puesto ahora muy de moda, que es el gatekeeper, ¿no? En el ámbito digital. Que estas, bueno, pues impiden el crecimiento de nuestras pymes. Y para abordar estos retos, la Comisión Europea, bueno, pues ha presentado dos propuestas legislativas que abordan estos problemas, ¿no? Y otros también.
que son precisamente el Digital Services Act y el Digital Market Act. Buscando luchar contra el contenido ilegal online y crear un campo de juego equilibrado para posicionar a Europa en la carrera digital global, donde competimos contra líderes, como os decía, como Estados Unidos y China. El objetivo final de ambas propuestas es crear un sistema que garantice los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, a la vez que promueve la competitividad de nuestras empresas. Actualmente la pelota podríamos decir que está en el tejado del Parlamento Europeo, donde estamos trabajando para llegar a una posición común sobre ambas propuestas de la Comisión. Ha habido bastante lío a la hora de atribuir competencias hasta ahora a una comisión parlamentaria, ya que hay muchas que se disputaban estas competencias, ¿no? Y finalmente, bueno, pues se ha atribuido a la Comisión de Mercado Interior y Derechos del Consumidor, a IMCO, y habrá también varias comisiones asociadas. Las comisiones asociadas son LIBE, JURI, ITRE, ECON, en el caso, y ECON también en el caso del DMA, porque ECON en el caso del Digital Services Act no está. Y otras que emitirán una opinión al respecto, como Transporte y Cultura. Sobre el Digital Services Act, bueno, pues la propuesta de reglamento tiene como objetivo crear un ecosistema digital más seguro, luchando principalmente contra el contenido ilegal online, tanto en productos y servicios como en discurso ilegal. El Digital Services Act actualiza o tiene la intención de actualizar la Directiva de Comercio Electrónico, que tiene ya 20 años, y hace frente a los retos que han ido surgiendo durante este tiempo, como la aparición de nuevos servicios digitales que no estaban contemplados en esta directiva. Incluye nuevas medidas para luchar contra el contenido ilegal que no estaban previstas anteriormente. Los ejemplos de estas medidas, pues entre otros, pues pueden ser las medidas para contrarrestar bienes, servicios o contenido ilegal en línea, como un mecanismo para que los usuarios notifiquen contenido ilegal, que esto se conoce como el Notice and Takedown Mechanism. También medidas de transparencia para las plataformas, por ejemplo, sobre los algoritmos que utilizan para las recomendaciones automáticas. Y otro ejemplo, por ejemplo, son las obligaciones sobre las plataformas grandes de prevenir malas prácticas de sus sistemas, como, por ejemplo, auditorías independientes a sus sistemas de gestión de riesgos. Es importante destacar que la propuesta mantiene el principio fundamental de no obligación de monitoreo general, algo con lo que prácticamente todos los actores están de acuerdo. Debemos reconocer que el hecho de que algunas plataformas pongan en marcha medidas voluntarias para detectar contenido ilegal no significa que éstas tengan capacidad de rastreo de todo, ni que, por tanto, deba aumentar su responsabilidad sobre el contenido que albergan en cuanto a contenido ilegal. Sobre el Digital Market Act, bueno, pues es una propuesta nueva que crea un mecanismo ex ante para abordar la existencia de los gatekeepers, de esos cuellos de botella, ¿no? De los denominados gatekeepers. Estas son las empresas digitales, normalmente extranjeras, que limitan la competitividad de las pymes europeas. Por definirlo, independientemente de que esa definición haya que intentar ajustarla e intentar hacer meterse en los detalles y, por tanto, afinar en esa definición, bueno, pues es lo que plantea la Comisión de una manera simple. Este mecanismo ex ante otorga poderes a la Comisión Europea para actuar contra el efecto limitante en el mercado de los gatekeepers de forma preventiva. Hasta ahora la Comisión solo podía acudir a los remedios judiciales para abordar problemas de competencia en el ámbito digital. Por poner un ejemplo de actualidad, el caso Apple. Y con este instrumento pretende abordar preventivamente este fenómeno, el ex ante mechanism, que además incluye medidas reactivas que puede implementar la Comisión sin antes tener que pasar por los tribunales. En general, los gigantes digitales con condición de gatekeeper que actúen como intermediarios y que dicen ayudar a las pymes a aumentar su capacidad de mercado, lo que en realidad hacen es crear dependencias. Y bueno, pues un ejemplo claro y también todos conocido, pues podría ser Amazon, ¿no?
Estoy a favor de que cualquier plataforma actúe como intermediario en territorio europeo, siempre y cuando pues exista esa palabra a la que has hecho referencia al principio, transparencia y veracidad en lo que dice y hace. Y debemos centrarnos sobre todo en las pymes y en los consumidores. El DMA, el Digital Markets Act, también establece nuevas obligaciones sobre los gatekeepers, como por ejemplo, pues que deberán permitir que terceros interactúen con los propios servicios del gatekeeper en determinadas situaciones. Los gatekeepers deberán permitir que sus usuarios comerciales, sus business partners, accedan a los datos que genera en su uso de la plataforma del gatekeeper, y además los gatekeepers ya no podrán evitar que los consumidores se conecten a empresas fuera de sus plataformas, prácticas que sabemos que por ahora no ocurren. Bueno, pues habrá que ser muy rigurosos a la hora de definir lo que es un gatekeeper, por supuesto, y por ahora la Comisión lo define, por intentar afinar, aquellas con un rol sistémico en el mercado único que funcionan como cuellos de botella entre empresas y consumidores de servicios digitales. Sin embargo, los criterios para definir claramente a un gatekeeper habrá que, como os decía, discutirlos en más detalle para intentar afinar e intentar acertar. En la práctica hay una ecuación muy clara. Es una ecuación que ya en su día planteamos para el desarrollo del mercado único digital en la anterior legislatura, en la que creamos aquel grupo de trabajo sobre el mercado único digital europeo dependiente de la Comisión de INCO, y la ecuación es muy clara. Pymes más digital es igual a crecimiento más empleo, sobre todo empleo joven. Los gatekeepers son un lastre para esta ecuación, ya que impiden la digitalización real de nuestras pymes. Es verdad que hay pymes que podrían decidir acudir a una empresa que actúe como intermediario porque no tengan la intención de digitalizarse, pues el tiempo, el coste o la falta de conocimiento. Pero también es verdad que hay muchas pymes que tendrían esa posibilidad y esa intención si se diese en el ámbito legislativo la situación propicia para poder hacerlo. Y eso es de lo que versa todo esto. Sobre el European Way y la transparencia a la que hacía referencia en tu pregunta. Bueno, pues el denominador común de estas propuestas, sin duda, es la transparencia. En la Unión Europea tenemos que encontrar nuestra propia forma de regular el ecosistema digital. Lo hemos denominado el European Way. Diferentes a los modelos estadounidenses y chinos basados en la autorregulación y en la supervisión estatal, respectivamente. El estadounidense en la autorregulación y el chino en la supervisión estatal. Este tercer modelo europeo debe basarse en la transparencia. Esto es, los ciudadanos deben saber quién, cómo y para qué recoge y utiliza sus datos y escoger si dan su consentimiento o no. La falta de consentimiento no puede implicar una limitación de los servicios digitales. Si los ciudadanos conocen cómo se tratan sus datos y para qué, confiarán en un sistema digital, en este sistema digital, lo que permitirá el desarrollo de estos negocios en el ámbito digital. Y en última instancia, se bloqueará nuestra posición en la carrera digital global. Pues a corto plazo es posible que sea menos ágil. Ya hemos visto que los dos modelos que he presentado como liderazgo a nivel global han sido mucho más ágiles que el europeo. Primero porque en Europa no teníamos muy claro cuál era el objetivo, cuál era la meta, y sobre todo porque esa autorregulación o esa intervención del Estado, en el caso de China, bueno, pues los ha conseguido hacer mucho más ágiles de lo que estábamos planteando. Pero a largo plazo, bueno, pues yo estoy convencido de que nos dará una ventaja competitiva. Lo mismo hicimos con la adopción del GDPR para la protección de los datos de los ciudadanos y, bueno, pues hoy es un referente mundial, alabado incluso por el presidente Biden. Hace escasas semanas se refirió al GDPR como ejemplo legislativo en el ámbito de la protección de los datos de los ciudadanos. Y este es el mejor ejemplo de cómo proteger los datos de nuestros ciudadanos y de ser transparente respecto a cómo se utilizan y se insufla confianza en el ámbito digital.
Desde el grupo que represento, desde el PPE, bueno, pues estamos trabajando para asegurar que el European Way esté en la base del desarrollo de las dos propuestas, además de garantizar la transparencia. La prioridad de mi grupo es crear un ecosistema favorable para el desarrollo de las pymes. Cualquier estrategia, ya sea en el ámbito digital, medioambiental o industrial, debe priorizar la protección y promoción de las pymes, emprendedores y startups como garantes del sistema productivo. Y podemos entender esta crisis como una oportunidad para empezar a quitar barreras de competencia a nuestras empresas. Las pymes y los emprendedores son la pieza fundamental de la economía europea a los que hay que proteger por su doble labor. Generar empleo y activar el consumo. Dado que las pymes representan el 99% de las empresas europeas y generan más del 90% del empleo. Debemos asegurarnos de que aprovechen al máximo nuestro mercado interior, en este caso en el ámbito. Como conclusión, estamos en un momento muy interesante que determinará la posición europea en la carrera digital global durante los próximos años. No es solo una cuestión económica, también es una cuestión de seguridad y de geoestrategia. Lo digital ha venido para quedarse y sobrevivirá en este ámbito aquel que mejor sepa adaptarse. Y, bueno, pues en Europa tenemos que hacerlo a nuestra manera y respetando los valores y estilo de vida de los europeos, puesto que sin esto, intentando cambiar el modelo cultural y la historia de los europeos, pues creo que no tendremos éxito. Y, por tanto, debemos de encontrar esa tercera vía, la tercera vía europea, basada y cimentada sobre los valores, estilo de vida europeos y, por tanto, sobre la transparencia y la seguridad jurídica que esta aborda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Eso ha sido muy, muy interesante y has provocado muchísimo interés. Ya tenemos más de 50 oyentes a través de varias plataformas, de hecho. Pablo, tú has hablado del European Way, ¿no? Y también has dicho claramente que las grandes plataformas están en Estados Unidos y en China. Y con los Estados Unidos estamos avanzando muchísimo porque las empresas ya están respetando más o menos lo que sale desde Bruselas. ¿Cómo es cuál es la situación con China? ¿Es más difícil? ¿Los chinos nos van a escuchar? ¿Van a aplicar el European Way igual que los americanos y los europeos? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que son modelos tremendamente diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros hemos estado viendo ahora cómo esa guerra comercial entre China y Estados Unidos ha tenido muy presente el ámbito digital, ¿no? Por ejemplo, podemos citar el despliegue de 5G, ¿no? Con tecnología china o estadounidense o ambas combinadas con europea, a ver quién se llevaba el gato al agua, ¿no? Bueno, lo que está claro es que los modelos son radicalmente opuestos y, por tanto, la interferencia del Estado en China es algo que a nosotros no nos gusta, la autorregulación tampoco y, por tanto, bueno, pues ese impacto de esa tercera vía creo que es un modelo que tenemos que acabar de terminar de construir, de definir y de inventar, si cabe. Los chinos, bueno, yo no creo que ellos ahora mismo estén pendientes de qué es lo que hacemos legislativamente aquí. Yo creo que hay una diferencia cultural abismal y, por tanto, no creo que esté pasando eso. Lo que sí que está claro es que dentro de esa guerra comercial en la que Europa no ha pintado absolutamente nada en los últimos años, el que una de las partes, Estados Unidos, se empiece a fijar en qué es lo que estamos haciendo aquí, quiere decir que hemos despertado su atención y que, por tanto, algo estaremos haciendo en la buena dirección. Yo insisto en que la propuesta de la Comisión va por el buen camino. Creo que podemos, independientemente de la segmentación ideológica que existe tanto en el Parlamento como en la Comisión, como por qué no decirlo también en el Consejo, en las tres instituciones, creo que seremos capaces de llegar a acuerdos suficientes como para conseguir tener éxito en lo que estamos planteando. Y bueno, a la pregunta sobre si China está o se va a fijar en lo que estamos haciendo aquí, la respuesta yo creo que tiene dos letras, que es un no. Eso es claro. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestras herramientas para cambiarlo? Bueno, yo creo que nuestra herramienta principal para cambiarlo es conseguir ser competitivos y conseguir ser un actor relevante en el mercado. Esa es la única fórmula que yo creo que al final
conseguirá que los chinos se fijen y decidan, bueno, los chinos y los asiáticos en general, se fijen en qué es lo que está pasando por aquí, cómo se está haciendo esto, ¿no? Y sobre todo, si a medio plazo tenemos éxito, bueno, pues al final lo que está claro es que seremos más competitivos, que tendremos empresas que crecerán más rápido de lo que aquellas empresas europeas que han tenido la suerte de poder, o la suerte y el esfuerzo que han tenido para poder crecer en el ecosistema actual, como puede ser, por decir alguna, Spotify, que puede ser competencia de algunos grandes gigantes americanos. Y, por tanto, bueno, pues yo creo que la receta es conseguir acertar y ser competitivos. Siendo más competitivos, conseguir la atención del resto. Palabras muy claras, muchas gracias. Ya nos están entrando muchas preguntas. Os animo otra vez a los oyentes poner las preguntas en el chat. Tenemos a Pablo aquí para contestar. Tengo aquí una pregunta de Javier Milán Astray. Con respecto al Digital Services Act, nos gustaría preguntarte, en virtud de la legislación de protección al consumidor, ¿qué posición tendría respecto de la responsabilidad de las plataformas online y cuál sería el alcance del contenido ilícito? Bueno, vamos a ver. Eso ahora mismo lo que estamos haciendo es, a través de la propuesta que se ha hecho de la Comisión, lo que se está haciendo es trabajarlo aquí. Aquí hay un calendario para llevar esta propuesta a cabo. El 28 de mayo se presentarán en comisión, perdón, de junio, se presentarán en comisión las propuestas para valorarlas. Luego habrá un plazo de enmiendas, de compromisos entre los diferentes grupos a través de las enmiendas presentadas, y luego pues el proceso será hasta diciembre, que presumiblemente es donde podemos votar esto en el Parlamento, ¿no? Bueno, lo que hay que esperar es ver qué es lo que se plantea y cómo se plantea. O sea, hasta ahora mismo lo que realmente tenemos encima de la mesa es la propuesta de la Comisión. Las plataformas, bueno, pues lo que van a tener es la responsabilidad que han tenido hasta ahora. Se les plantea el que no tengan la necesidad de un monitoreo general, como he dicho, porque no es posible. Y sobre el contenido ilegal, bueno, pues hay muchas propuestas encima de la mesa. Una de las que destaca y que se ha puesto encima de la mesa y que ha traído mucha controversia, pues es el anonimato en la red. Si es procedente el poder identificar en el mundo online de igual manera que se identifica en el mundo offline. Ponemos un ejemplo, los operadores de telecomunicaciones, cuando una persona o una empresa quiere adquirir una línea de teléfono, sea móvil o fija, tiene que dar todos sus datos y demostrar que hay alguien detrás de la persona que adquiere esa línea o de la entidad que adquiere esa línea. Y en el mundo digital, pues no ocurre lo mismo. Y, por tanto, bueno, pues esa es una de las propuestas que puede llevar a nada o a todo. Y lo que sí que está claro es que hay una clara vocación de intentar pelear contra el contenido ilegal. Y Pablo, ¿tú crees que va a tardar un año más, 2 años más, hasta que tengamos leyes que están vigentes? Es una pregunta que nos hace José María Aguirre. Sí, yo creo que sí, porque al final un proceso legislativo en la Unión Europea, cuando se trata de directivas, tenemos 2 años de trabajo mínimo, más luego un periodo de transposición que puede ser más largo. En este caso, las dos propuestas son reglamentos y, por tanto, el proceso será más corto. Dicho esto, hombre, la idea de todo esto es que terminemos la legislatura teniendo los dos reglamentos en marcha, ¿no? Pero dicho eso, los plazos aquí en la Unión Europea no somos los más ágiles a la hora de implementarlos, pero sí que es verdad que esto de que sean dos reglamentos, dos propuestas de reglamento, tiene ciertas ventajas. Primero, una vez que se publica, su adopción es automática, no hay que transponerlas. Segundo, no hay margen por parte de los Estados miembros para modificarla en sus legislaciones. Y, bueno, pues se ha creído, y yo estoy de acuerdo, que en este caso la opción del reglamento es más apropiada que la opción de directiva. Pero vamos, sí, 2 años yo creo que no nos lo va a quitar nadie. Y más con la pandemia, que nos ha retrasado mucho los trabajos y que bueno, pues ha lastrado un poco esa posibilidad de implementarlo con un poquito de antelación. Bueno, antes de empezar, te voy a hacer una pregunta un poco básica, pero muy importante también de José María Aguirre.
porque creo que muchos se lo están preguntando. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre la ley de servicios digitales y la ley de mercados digitales? Siempre estamos hablando de las dos cosas. Bueno, ¿Cuál exactamente es la diferencia de las dos? la gran De los dos? diferencia es que la ley de servicios digitales lo que habla es de la Directiva de Comercio Electrónico y de los contenidos. También de introducir los nuevos servicios digitales que han aparecido durante estos 20 años y que no están introducidos en la Directiva de Comercio Electrónico. Y el DMA, la de mercados digitales, habla sobre todo de la competencia. Entonces, esas son las dos grandes diferencias entre una y otra. Vale. Y una pregunta de Javier Millán Astray, Uh-huh. en lo referente al Digital Markets Act, ¿debería alcanzar solo a las empresas con posición dominante o también a otras empresas? En principio, las empresas con posición dominante. Entonces son los americanos, ¿no? Las plataformas americanas y chinas. No tendría por qué, porque eso puede ir evolucionando con el tiempo, pero en principio la mayoría de esas empresas son extranjeras sin duda. Y lo que hay que determinar es cuáles son las que se incluyen en ese listado de los denominados cuellos de botella, de los denominados gatekeepers. Tengo aquí una pregunta de Carlos acerca de los gatekeepers. Carlos nos pregunta, muchas veces tienen un servicio de marketplace a través del que venden comerciantes de terceros países. Si hay problemas con estos vendedores, los consumidores quedan desamparados. ¿Se baraja una posible regulación de los marketplaces? Bueno, vamos a ver, lo que estamos intentando es precisamente que el consumidor europeo esté amparado en cualquier caso. Y, por tanto, eso es una de las cosas que se va a ver, ¿no? En el ámbito de los datos, por ejemplo. Bueno, pues ha habido bastante controversia, porque los datos que las gigantes de Internet, por ejemplo, generan en Europa o recopilan en Europa, están amparados por el GDPR. Y, sin embargo, después, si esos datos se los llevan, en el caso de las empresas americanas, a Silicon Valley, había un paraguas de protección, unas medidas de protección para que estuviesen y siguiesen protegidos y, sin embargo, pues hemos visto no hace mucho una sentencia del Tribunal Europeo en el que lo que viene a decir la sentencia es que esos datos no están protegidos como se presumía y, por tanto, bueno, pues hay que ver cuáles son las fórmulas que se implementan para que nuestros consumidores estén protegidos en cualquier caso. Pues, por tanto, todas esas fisuras estarán contempladas y se baraja el poder abordarlas. Sí que es verdad que estamos ahora mismo trabajando, por ejemplo, en mi grupo parlamentario con working groups, con grupos de trabajo, en la que la intención es precisamente escuchar a los stakeholders, entre otros, a la comisión y al mundo académico para intentar verificar y diagnosticar cuáles son los problemas que existen, que no estén localizados ya en la propuesta de la comisión y de esta forma pues poder abordarlos de una manera rigurosa. Pero estoy seguro que eso se abordará y estoy seguro que además se abordará con éxito. Pablo, tú has hablado mucho del European Way y a nosotros, a los europeos, también nos interesa siempre mucho la libertad de expresión, ¿no? Y visto todo lo que ha pasado con Trump en Estados Unidos, tengo aquí una pregunta de Mireia. ¿Cómo se va a mantener un balance justo entre el control de contenido y el derecho fundamental de la libertad de expresión? Bueno, ese es el eterno debate, ¿eh? Es el eterno debate. Entonces, el ampararse en la libertad de expresión para muchas de las cosas que pasan en el ámbito digital, bueno, pues a mí, por ejemplo, personalmente me resulta curioso, independientemente de que en muchos casos, bueno, pues sí que es verdad que el ámbito digital invita a poder hacer y decir muchas cosas que quizá en la vida real no se dirían, ¿no? Pero dicho eso, hombre, hay limitaciones. O sea, uno de los principios básicos que plantea estas dos propuestas es que lo que es ilegal offline no debe ser ilegal online. Sobre la libertad de expresión hay límites en el mundo offline que ya están establecidos en la legislación y también sobre los contenidos ilegales y, por tanto, bueno, pues eso es lo que hay que ver cómo conseguimos el hacer de ese principio una realidad.
y por tanto, bueno, pues ver hasta dónde llegan los límites de esa libertad de expresión y cómo abordarla. Tengo aquí una pregunta que también está jugando un poco con lo del online-offline, es de la parte de Cristina Miró, de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. ¿Tienen previsto equiparar la responsabilidad legal de las plataformas a la de los distribuidores offline? Es decir, que lo que es ilegal offline también lo sea online, es lo que has dicho o explicado tú. Y dice Cristina, es evidente que el Safety Pledge no ha funcionado en materia de seguridad de productos. Bueno, sí, la intención es precisamente utilizar ese principio como herramienta básica. Y, por tanto, eso fue lo que dijimos en el informe que hicimos para reaccionar desde el Parlamento a la propuesta de la Comisión. Y la intención es, hombre, no será exactamente igual una cosa que otra porque tiene sus diferencias, pero la intención es que efectivamente se aborde y, por tanto, que se aborde de una manera, podríamos decir, similar. Bueno, pues si me aceptan que sea esa la fórmula de expresarlo, pues sí, de una manera similar. Entonces, bueno, vamos a ver, insisto, en que los detalles, los ingleses que ya no están, pues siempre han dicho que el diablo está en los detalles. Hasta ahora hemos hablado del cuadro a grandes brochazos. Ahora habrá que definir con pincel fino pues esos pequeños detalles, ¿no? Vamos a ver cómo lo llevamos, cómo lo argumentamos y cuál es la posición de cada uno, independientemente de que el Parlamento pues tiene una posición clara que luego pues tendrá que llevarse a negociaciones con el Consejo y con la Comisión en los trílogos pertinentes cuando toque. Y, por tanto, lo que salga del Parlamento no será la Biblia, pero se acercará a lo que tenga que ser al final. Y lo que está claro es que aquí, bueno, pues hay un gran debate, lleva habiendo este gran debate desde hace más de un año, incluso antes de que la Comisión lanzase sus dos propuestas, y por tanto, bueno, pues el principio básico, insisto, en que sí se basa en lo que es ilegal offline, es ilegal online, y por tanto intentaremos aplicar de una manera similar esas propuestas o esas fórmulas para intentar limitar ciertos abusos o ciertas cuestiones que están ya dibujadas en el mundo online. Pablo, te vamos a provocar, dice Jaime del Barrio, que ha sido una brillante intervención. Enhorabuena, pero dices tú, recuperar el tiempo. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? La digitalización y las nuevas tecnologías crecen exponencialmente y la normativa europea sigue a ritmo analógico. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, primero darle las gracias a Jaime. Yo creo que no me ha escuchado bien si dice que ha sido brillante la intervención, pero se lo agradezco igualmente. No, vamos a ver, claro que hablo de tiempo. Hablo de tiempo porque hemos perdido mucho tiempo. El tiempo no se recupera, lo que se recupera es la distancia. Y ese tiempo y esa agilidad que han tenido en este caso podemos poner un ejemplo muy claro, los estadounidenses. Bueno, pues los estadounidenses lo que hemos visto es que efectivamente han sido muy ágiles, pero voy a poner, igual que el Jaime me provoca, yo voy a provocar ahora también. Los gigantes de Internet han crecido gracias a algo que aquí ni siquiera éramos conscientes, salvo expertos en la materia. Los servicios digitales, muchos de ellos, que se anunciaban como servicios gratuitos, no eran gratuitos y no son gratuitos. Nosotros no pagamos con euros esos servicios, pero sí los pagamos con nuestros datos personales. Y, por tanto, hay una diferencia muy importante entre lo gratuito y lo que realmente es el ámbito digital. Hoy esos datos que se han ido recuperando durante los últimos 20 años, esos gigantes de Internet ya son capaces de monetizarlos y, por tanto, tienen una ventaja competitiva mucho más importante que cualquier empresa europea. Recordemos que no hace tanto tiempo la valoración de las empresas o de las startups digitales no se medía por su cuenta de resultados, sino por el número de personas que estaban suscritos o que tenían un perfil dentro de esa plataforma. Luego han aparecido muchas otras cosas, pero eso era un dato relevante para poder valorar una empresa en el ámbito digital. Hoy también
se plantea el número de usuarios de las plataformas, pero ya es un dato más residual. Ahora ya hay cuentas de resultados, hay datos, que es un activo de las compañías y, por tanto, bueno, pues es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Por tanto, ese espacio que hay de diferencia entre aquellas empresas que han sido muy ágiles gracias a la autorregulación, en el caso de Estados Unidos, bueno, pues hoy lo que vemos es que se empieza a ver que la gestión de esos datos, por la falta de transparencia, se ha convertido en un lastre y cada vez será un lastre mayor. ¿Por qué? Porque los ciudadanos sienten que esos datos privados y personales han sido vulnerados. Y hablo de la utilización de datos como, por ejemplo, en el caso Cambridge Analytica, para situaciones que nada tenían que ver con el fin o el objetivo para el que se habían recopilado esos datos. Y, por tanto, claro que hay mucho que hacer. O sea, nosotros hemos aprendido mucho de lo que ha pasado en el ámbito digital. Insisto en que la Comisión por primera vez tiene claro, y digo por primera vez, y esto es una opinión, porque hay mucho trabajo detrás y mucho trabajo de muchos años. Pero por primera vez yo creo, y insisto, es mi opinión, creo que saben qué es lo que pasa en el ámbito digital y creo que sabemos cuáles son las recetas para intentar tener con un modelo diferente éxito en el ámbito digital. Y yo creo que eso acabará dándonos una ventaja competitiva a medio y largo plazo en la que esas distancias se acortarán. Insisto, los tiempos no se recuperan, los tiempos se pierden. El tiempo es tiempo, pero el espacio es el que se puede recuperar, ¿no? Y por tanto, cuando en una carrera de obstáculos, pues los corredores empiezan a correr, si un atleta corre las 2 primeras vueltas de las 10 que tiene que correr en la mitad del tiempo que el resto, pues le saca mucha ventaja. Pero si después empieza a ralentizarse y los otros mantienen el ritmo o lo incrementan, claramente esa distancia se recuperará. ¿Se recortará el tiempo de las 2 primeras vueltas? Claramente no. Probablemente ese atleta tendrá el récord de tiempo en las 2 primeras vueltas del total de la carrera. Pero dicho esto, sí que será capaz de recortar ese espacio y es en lo que estamos, el intentar conseguir acertar para insuflar confianza, para que nuestras empresas, sobre todo las pymes, pues sean capaces de creérselo y de tener un ecosistema propicio para crecer y no tener como objetivo el vender antes de crecer y generar empleo y riqueza. ¿Por qué no? Bueno, y es un tema complejísimo, ¿no? Y es así, que hay varios intereses y eso siempre tarda un poco más. Una pregunta mía, Pablo, ¿vosotros estáis hablando con el Congreso americano, por ejemplo, para intercambiar ideas o se hace más bien a nivel europeo y se queda ahí? Bueno, hemos hecho un poco de todo. Utilizamos los think tanks para hablar con expertos en el ámbito legislativo estadounidense, no con el Congreso directamente. El caucus del Capitolio, yo me reuní hace unos años con ellos como consecuencia de explicarles lo que planteábamos con el mercado único digital. Pero en esta legislatura, sobre todo, lo que hemos tenido es contacto con académicos y expertos en legislación, tanto estadounidense como europea. Lo que sí estamos muy activos, por ejemplo, es en el ámbito nacional, puesto que al ser reglamentos creemos que tenemos que introducir a los parlamentos nacionales para que sepan de primera mano qué es lo que está pasando aquí y para que nos trasladen qué temas son temas de debate o temas espinosos en sus ámbitos nacionales y de esa manera pues poder abordarlos si no estuviesen ya contemplados en las propuestas que se están trabajando, ¿no? Y por tanto, pero no, con el Congreso, o sea, con el Congreso americano no estamos teniendo un contacto directo, aunque sí que se ha planteado desde la Delegación de Relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, se ha planteado la necesidad de acercar las relaciones también en el ámbito digital o sobre todo en el ámbito digital entre Estados Unidos y Europa y sobre todo después de la administración Trump.
la administración Biden es mucho más pro-europea. Recordemos que aunque él fue vicepresidente del presidente Obama, que miraba más hacia el Pacífico que hacia el Atlántico, pues Biden es bastante pro-europeo. Y yo creo que eso va a beneficiar en esas relaciones y yo creo que al final llegaremos a muchos acuerdos y a muchas cuestiones que serán sin duda buenas para el desarrollo del mercado digital europeo y yo creo que también para el mercado digital estadounidense, que todos lo vemos como algo inalcanzable, pero bueno, dicen que aquellos que pensaban que era imposible lo hicieron porque no sabían que era imposible, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos en eso y yo creo que lo conseguiremos tocar porque no creemos que sea imposible. Me entra aquí una pregunta de Sebastián Molinero, de la Asociación Nacional de Distribuidores de Material de Construcción. ¿Sí? Felicidades por la intervención, muy interesante. Y nos dice Sebastián, ¿en qué medida la Digital Service Act permitirá que operadores tipo Amazon no usen los datos de sus retailers para desarrollar su modelo de negocio a modo de espionaje industrial? Bueno, vamos a ver. Amazon es una gran compañía que ha hecho muchas cosas muy bien y otras, bueno, pues que a mí me gustan menos, ¿vale? Dicho esto, ahora que ya sabemos que Amazon sin las pymes no sería lo que es, y por tanto Amazon es el intermediario más importante europeo ahora mismo. Cualquier pyme que quiera entrar en el ámbito digital utiliza una plataforma como Amazon para hacerlo en vez de abrazar la digitalización y convertirse o adaptarse al ámbito digital. Bueno, sobre los datos que recopila Amazon, hombre, claramente lo recopila en gran medida gracias a las pymes que están en su plataforma. Y por tanto, bueno, pues la pregunta es si Amazon estaría dispuesta a que las pymes que están en su plataforma pudiesen utilizar esos datos que recopila Amazon sobre la utilización de estas pymes de su plataforma. Y bueno, lo que se ha planteado aquí es una casa común de los datos como fórmula, es una propuesta de la Comisión como fórmula para que nuestras pymes tengan una casa común y puedan, no solo nuestras pymes, pero sobre todo nuestras pymes tengan una casa común para poder acudir y tener unos datos que utilizar. Y bueno, la pregunta es si Amazon estaría dispuesto a compartir esos datos en esa casa común o de alguna manera con las pymes que trabajan en su plataforma. Bueno, sería una forma de ver hasta qué punto está Amazon, como dice, dispuesta a apoyar realmente a las pymes, ¿no? Porque esto de apoyar a las pymes cuando en realidad se están nutriendo de ellas, hombre, yo no utilizaría la palabra parásito porque los parásitos normalmente son más pequeños que el cuerpo que las hospeda, pero bueno, podríamos decir que se nutre de esas pymes y que lo convierte en un gran cuerpo cuando las tiene a todas en la plataforma, ¿no? Y por tanto, bueno, pues la cuestión es si estaría dispuesta a ayudar realmente a las pymes compartiendo esos datos que recopila a través de las mismas en territorio europeo. Tengo una pregunta mía otra vez, Pablo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias si hay un incumplimiento de estas leyes? ¿Vamos a tener que crear otra agencia que vigila todo esto o lo puede hacer la Comisión tal cual? No, la idea es precisamente no crear una agencia, porque creemos que eso son recursos que no tienen sentido a día de hoy. Bueno, lo que plantea la propuesta, sobre todo en el caso del DMA para los gatekeepers, son unas medidas importantes. Hablan hasta el 10% de la facturación mundial de la compañía, habla de muchas cuestiones que, en mi opinión, son muy importantes en cuanto a valores económicos, pero yo sigo pensando, y creo que es un tema que deberíamos de abordar, es si estamos acertando. ¿Por qué? Porque
Normalmente en las instituciones europeas miramos todo esto con la perspectiva del pasado, esto es, con la perspectiva de lo que yo llamo el mundo analógico. Si ya estamos en el ámbito digital, creo que habría que mirar más hacia el lado digital que hacia el analógico. Si hablamos solo de poner sanciones económicas, creo que estamos errando, porque los gigantes de Internet, por supuesto, les importa el dinero, pero lo que más les importa son los datos. Y por tanto, yo creo que habría que bucear en la posibilidad de que esas penalizaciones que se les pueda imponer tengan que ver con los datos que recopilan en Europa. ¿Por qué? Porque si yo les quito el 10% de su facturación, sin duda es muy importante y muy duro, pero si les quito el activo que monetizan para conseguir ese 10%, es mucho más duro y, sobre todo, mucho más disuasorio. Yo creo que un gigante de Internet se lo pensaría mucho más y tiene o puede tener un problema con los datos que recopila y que utiliza, que si tiene un problema con una multa económica. Pero es solamente una idea, ¿no? La propuesta solamente habla de multas económicas. Y como ya has bien dicho, con el General Data Protection está funcionando bastante bien, ¿no? Solo la amenaza de hacer algo también cambia un poco la actitud de las plataformas. Ya estamos acabando, ya estamos hablando una hora, Pablo. Una última pregunta. No sé si forma parte de todo el Digital Markets Act y Service Act, pero es un tema que está en todos los medios en este momento. ¿Cómo podemos protegernos de la amenaza creciente del ransomware y otras formas de ciberataque? El ejemplo del Sistema Nacional de Salud de Irlanda. ¿Es un tema que entra en el Digital Markets Act o está un poco fuera? Bueno, la verdad De es todo que esto. no sabría contestarte muy bien cómo pelear. Desde luego es un problema claro y las guerras hoy y en un futuro también, sobre todo, irán por esta vía. Los ataques irán en esa dirección y, por tanto, bueno, pues hay que tenerlo no solamente en cuenta, sino que aquí en las instituciones, desde luego, se está trabajando. Lo que no sabría contestarte es si efectivamente el DSA o el DMA tienen alguna implicación con respecto a esto. Pero sí, hombre, son cuestiones altamente importantes y que además ahora en un mundo que cada vez será o estará más conectado, todo lo que tenga que ver con ciberataques y con la protección contra esos potenciales ciberataques, pues cada vez tendrá más importancia, ¿no? Estamos hablando ya de la inteligencia artificial, del desarrollo de la misma, y luego vendrá la aceleración de esa inteligencia artificial a través de la computación cuántica, por ejemplo, que ya estamos a las puertas de tenerla y, por tanto, todo esto van a ser procesos que se van a ir acelerando y que esa interconexión, ese mundo conectado cada vez será mayor y además crecerá exponencialmente. Y, por tanto, hombre, claro que hay una estrategia, pero me vas a perdonar porque no soy aplicado en la materia y no sé contestarte y no quiero contestarte algo de lo que no debo hablar por desconocimiento. Bueno, en cualquier caso, ha sido muy interesante hablar contigo, Pablo, y creo que tenemos que seguir hablando sobre este tema. Como dices tú, tenemos 2 años más o menos por delante y además hay muchos proyectos legislativos como los retos éticos de la inteligencia artificial que has mencionado tú también, que son muy importantes también para los empresarios aquí en Europa, ¿no? Te agradezco mucho tu tiempo, también tus palabras claras, tu discurso muy interesante. A vosotros, a los oyentes, también os agradezco mucho estar con nosotros y bueno, que tengáis una buena tarde, noche y hasta la próxima vez. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación y gracias a todos los que han tenido el detalle de escucharme.